De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Rafael Félix. Escúchame, Junior, estamos conversando con uno de los culpables del fracaso de la educación dominicana, un profesor. Continúa, Junior. No, pero si tú no dices que eso es una ironía tuya, sí. Mucha gente va a creer que es verdad, que no sabe ver televisión o que no entiende todo, porque va a ir de todo, va a creer que es verdad. Va a creer que es verdad. Para complacer al ministro, Junior. Ya. Pero yo tengo la sensación de que vamos a pasarnos posiblemente 50 años más hablando en República Dominicana del estancamiento y del poco avance de la educación. Se ha hecho de todo, se ha modificado la ley de educación, se han firmado pactos, se han hecho planes decenales de educación. Así es. Y te pregunto, ¿cuál es la razón esencial desde tu perspectiva que impide que la República Dominicana pueda avanzar en un modelo educativo eficiente, competente, que garantice efectivamente los objetivos de la educación, la enseñanza-aprendizaje? Mira, la educación, te decía ahorita que es una ciencia. Y la educación es un proceso complejo, no es simple. En la educación influyen siempre múltiples factores. Entonces, una respuesta a eso que tú estás preguntando implica ver múltiples factores y múltiples respuestas en correspondencia con eso. Primera cosa, hace falta mejorar la gestión educativa. ¿Tú me entiendes? Porque no puede funcionar bien una escuela que recibe tarde los materiales de trabajo. Que el registro de grado es el instrumento. Yo duré 27 años en servicio, ¿verdad? Lo primero que yo recibía cuando yo llegaba al iniciar la clase era el registro de grado y la lista de mis estudiantes en el curso, porque ese es un instrumento de trabajo diario. Resulta que ahora el registro de grado llega a la mitad del segundo periodo del año escolar. Y llega un registro de grado modificado, con una estructura distinta a la que los maestros han utilizado todo el tiempo, porque a alguien se le ocurrió que era de otra manera, y sin ninguna explicación hay ahora un registro que tiene loco a todo el mundo, ¿oíste? Sin que pase por ningún proceso de socialización, ni de consulta, ni de preparación para el cambio de un instrumento como eso. La gestión es clave, y la gestión del Ministerio de Educación es un verdadero desastre. Cuando uno ve el SISMA, que mide la calidad de la gestión de las instituciones públicas, de 23 ministerios, el Ministerio de Educación está en el número 18. ¿Cómo? En el número 18 está el Ministerio de Educación, a pesar de toda la inversión y de todos los cuartos que tiene. El Ministerio de Educación es deficiente en todo. Es deficiente en el manejo de los recursos humanos. Tú quieres que te diga, muchos maestros están en la nómina, asignados a una escuela, y en términos reales nunca han ido a esa escuela, para que usted sepa cómo son las cosas. Por tanto, un ministerio mal gestionado, es muy difícil que pueda el sistema tener los resultados que se tienen. Segunda cosa que me parece importante, hacen falta políticas socioculturales, socioeducativas, que permitan abordar las vulnerabilidades. El aprendizaje, creen la gente mucho, el que no sabe de educación, que es como con una cucharita que le llevan una cosa y se la vacían en la cabeza a los muchachos. Y eso no es así. Depende de múltiples factores, incluyendo, hay factores que hacen vulnerable a los niños, que le impiden su aprendizaje. Un niño que vive en un ambiente de violencia, de familia, un niño que vive en un ambiente de falta de cariño, de falta de seguridad, un niño que es violentado de distintas maneras, incluyendo violencia sexual, que los hay. Ese niño que llega a la escuela, óyeme, usted lo puede poner como quiere, y si usted no aborda primero ese problema, no va a haber aprendizaje. El aprendizaje es un componente esencialmente afectivo y sensorial. Si la experiencia afectiva y sensorial no es la adecuada, no es significativa, como se dice, no hay aprendizaje. Por eso, ustedes siempre, y yo sé que todo el mundo siempre recuerda a aquel maestro, aquella maestra, oye, que mejor te trató, que tú te sentiste cómodo con ella, con esa es la maestra que tú más aprendiste.
Posiblemente no haya sido la más especialista, pero que logró impactar contigo desde el punto de vista humano y llegarte, como dicen, al corazón, ¿verdad? Hablando poéticamente. Este elemento afectivo es fundamental para el aprendizaje. Entonces, las políticas socioculturales y socioeducativas deben precisamente responder a los factores de vulnerabilidad, toda vez que nosotros tenemos una población muy alta en condiciones de mucha dificultad, que son los que llegan a la escuela pública de la República Dominicana. Tercer factor que debe ser abordado es el tema de disponer de los medios didácticos adecuados, suficientes y oportunos. Una escuela que tú llegues y no están las aulas de manera adecuada, preparada, no esté el laboratorio de ciencia, el laboratorio de matemática, no esté el laboratorio de informática disponible, no esté el material para trabajar, el maestro no tenga la lámina que se necesita para mostrar una imagen bonita, clara, o no tenga la posibilidad de accesar a un video de lo tanto que hay, o a una presentación de la tanta que hay hoy, porque simplemente no hay energía eléctrica, o porque la pantalla no funciona, o por mil y unas razones que pasan en la escuela. Hoy, enseñar a los muchachos, eso no es posible tan así, si esas cosas no existen. Si no está el texto escolar, 2013-2014 se hizo una adecuación al currículum dominicano, pero desde entonces nosotros estamos sin libro. En la escuela no hay libro de texto, y más no hay libro de ninguno. Y muchas escuelas que en algún momento tuvieron alguna biblioteca, hoy la biblioteca no existen. Hay escuelas incluso que cerraron su biblioteca para volver a la aula. Una cosa sin sentido, ¿verdad? Una cosa que nadie lo entiende. La importancia de la biblioteca para estimular la lectura. Hace falta esa política socioeducativa que incorpore a la familia. La escuela sola no puede. La escuela sola no puede confrontar. Lo que está pasando hoy en la sociedad dominicana es de una dimensión tal que exige la articulación de múltiples actores, dentro de ello una articulación adecuada escuela-comunidad. La escuela hoy más que nunca está despegada de la comunidad, hasta las paredes llegan al cielo. ¿Oíste? Y los padres entonces no son parte de la dinámica escolar de manera articulada, de manera tal que podamos los problemas de la comunidad y los problemas de la escuela ser abordados de manera integrada, que la familia sea parte de la solución de los problemas mismos de la comunidad. El tema ha llegado tal que un componente, por ejemplo, importante de una política socioeducativa, el tema de la alimentación escolar. Antes, cuando nosotros estudiamos, digo, por lo menos yo, tú eres un poquitito más joven que yo, en la escuela donde yo estudié se cocinaba. Allá hacía un trigo sabroso. Lo hacían la misma madre, y repartían ella misma el trigo, la maripinga, escolares. Claro. Y a veces del mismo huerto escolar tomaban las cosas y lo preparaban ahí. Ahora no, ahora son suplidores externos, que lo único que van es depositan allá una cosa y entonces le ponen encima a los maestros la tarea de repartir una comida. La comunidad está despegada de la escuela, la familia está despegada de la escuela. La familia nada más está yendo a la escuela cuando va a hacer un reclamo, a veces sin preguntar por qué razón pasó tal o cual cosa con sus hijos, y eso no puede ser. Y en un momento como el que vivimos actualmente, definitivamente no. Entonces, todos estos factores y otros tantos inciden en la imposibilidad de poder lograr los niveles de resultados que se necesitan para poder avanzar en materia de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y la formación integral, que es más que aprendizaje. Con la pandemia, y quiero tocar este elemento porque quiero responder a lo que dijo el ministro. Con la pandemia pasó un acontecimiento. 19 de marzo creo que fue que se declaró el estado de emergencia. Las escuelas cerraron ese día. El ministerio solo anunció que las escuelas cerraban. Los docentes siguieron conectados con sus estudiantes, sin que fueran orientados por el Ministerio de Educación, y encaminaron esos meses de trabajo conectados por aquí, por el WhatsApp, por donde quiera que pudieron conectarse con los estudiantes, estuvieron conectados. Mucha gente dice, no aprendieron, pero usted quiere que le diga, en ese momento el tema no era aprendizaje, el tema era la vida. En mi casa, que es una casa de maestro, yo escuchaba por la mañana a la doña tempranito cuando llamaba a sus alumnos
le daba los buenos días en el momento en que el anuncio era el paquete de muertos y gente infectada a todo lo que da. Ese saludo que le daba a la doña, hasta yo que estaba al ladito de ella lo sentía. ¿Cómo impactó eso en la familia? Cuando esa maestra le decía muy buenos días, mis alumnos, muy buenos días, padres y madres, estamos aquí, ese mensaje de esperanza, de fe, de confianza. Eso vale más que mucha matemática y que mucha lengua española, porque en ese momento eso era lo que se necesitaba. Y la escuela, dirigida por el Magisterio Nacional, porque no estaba dirigida por el Ministerio de Educación, sacó adelante a la educación y a la familia en medio de uno de los momentos más difíciles que ha vivido la humanidad y que ha vivido el país, porque era un momento en que estaba en peligro la vida misma de la gente. Esa intervención hizo que el Consejo Nacional de Educación produjera una resolución de reconocimiento del magisterio, pero eso nunca lo han dado a conocer, reconociendo que el maestro asumió su tarea como debió haberla asumido. Segunda cosa, a propósito de lo que dice el ministro, que anuncia que hay un estancamiento de la educación, él lo compara, el estudio que se hizo, la evaluación diagnóstica de 2019 en relación a la evaluación diagnóstica de ahora. Los resultados son casi igual, por eso es que él dice que hay un estancamiento. Lo que el ministro no está viendo es que nosotros nos tiramos casi 24 meses de pandemia. Casi 24 meses de pandemia, la escuela prácticamente cerrada o mal conectada, dicho sea de paso. Y que eso en todo el mundo impactó a la educación, reduciendo los niveles de aprendizaje de los muchachos. Y aquí no fue diferente. Si yo hubiese sido el ministro, yo lo hubiera puesto al revés. Yo hubiera dicho, en estos 2 años hemos recuperado el impacto de la pandemia y hemos vuelto al periodo antes de la pandemia. Yo lo planteara así, porque tiene más sentido que decir simplemente que hay un estancamiento. No, con la pandemia hubo un jondión fuerte hacia abajo de los procesos de aprendizaje de los muchachos y un impacto en términos psicológicos y emocionales de todo el mundo. Ninguno de nosotros estamos igual, de antes de la pandemia ahora. No estamos igual, no, la pandemia nos impactó también a nosotros, quizás ni cuenta nos damos, ¿me entiendes? Aquí nosotros tenemos medio país enfermo, medio país enfermo, y es resultado de los impactos que ha tenido un acontecimiento, oye, trascendente. Nosotros no sabíamos el otro día si íbamos a estar vivos o muertos, y eso es una cosa que usted no puede obviar a la hora de usted analizar un acontecimiento social como es el tema de la educación. Bueno, Rafael, creo que se nos quedó de verdad abordar el estudio, porque la verdad que se nos agotó el tiempo conversando sobre los escollos en materia educativa, los avances, quién es culpable, si los maestros, si los sectores que intervienen en ella, si es la misma gestión del Ministerio de Educación, que es la gran sombrilla que tiene que velar por gestionar y la educación dominicana. La verdad que faltaron elementos, pero yo creo que podemos cortarlo unos 3, 4, 5 minutos más para que tú me expliques breve en qué consistió el estudio, Rafael, y cuáles son los consejos o recomendaciones que me imagino que da la ADP. Sí, bueno, el estudio yo creo que pone en evidencia los déficits profundos que existen en la escuela dominicana. Mira nada más un dato, por ejemplo, el 70% de las escuelas carecen de orientadores y psicólogos. Esa es una cosa que uno no lo entiende. No, espérate. Y yo no escuché en estos días que hay más de 10.000 profesionales que van a estar disponibles para trabajar en prevención de embarazo, orientación. Y me está diciendo que ¿cuántas no tienen? 70%. 70. ¿Y dónde está ese personal? No tiene ni orientadores ni psicólogos. ¿Pero usted vio la información? Sí, esa información. ¿Y dónde está ese personal? Eso está verificado. ¿Y tú sabes por qué está verificado? Por cómo se hizo esta investigación. Esta investigación es resultado del Observatorio Educativo del ADP. Y el Observatorio Educativo tiene un instrumento que se llama Sistema de Alerta Temprano. Nosotros tenemos actualmente en las escuelas, en cada escuela, un delegado del observatorio. Y ese maestro delegado nos está permanentemente suministrando información de cómo va la escuela.
a partir de un conjunto de indicadores educativos que hemos definido para abordar. Esta investigación partió del maestro de ahí, de la escuela. Él es que está diciendo cómo es que está su escuela, en consulta con los demás docentes. Y estos elementos que arrojó esta investigación salieron exactamente de 650 escuelas, porque fue una muestra que se hizo, que representa más o menos el 8% del total de las escuelas del país. Todas las regionales fueron parte de este proceso de investigación y 119 distritos educativos en escuelas de básica, de media, de rural y urbana. Fue, digamos, una muestra aleatoria que permite tener una visión de cómo anda el universo educativo en la República Dominicana. Faltan docentes. Imagínense ustedes, la educación inicial tiene una metodología que es el juego-trabajo. En la educación inicial no necesitan ni silla, posiblemente ni mesa, sino el piso. Los maestros de inicial están con sus niños en el piso trabajando con ellos. Resulta que a nivel de educación inicial, los profesores de inicial no tienen ayudantes. Cuando en términos curriculares dice que tiene que tener, y debe tenerlo, porque está bregando con niños muy pequeños. El no tenerlo incluso implica un riesgo. No lo puede dejar solo. No lo puede en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento lo puede dejar solo. Se supone que un nivel inicial debe tener no más de 10 o 12 niños. Aquí andan 25, 30 niños. Un maestro tiene que enfrentarse cada día durante todo el niño con 25, 30 niños de inicial. Si un niño tiene una necesidad, es un problema terrible para el maestro porque no puede dejar a los otros solos. Y esos niños no es de que enseñarle a ellos uno, esos niños se les enseñan otras cosas, sobre todo su proceso de socialización, que es un elemento importante. Este estudio, vuelvo y digo, hace un diagnóstico claro, establece cuáles son los déficits fundamentales de la Escuela Nacional y a mi entender, en este diagnóstico está claro por qué razón la Escuela Dominicana no avanza en los procesos de aprendizaje, incluido en el hecho de que la educación inicial ahora mismo representa en la educación pública el 25.3% de su cobertura. El grueso de los niños pobres no tienen educación inicial. Y hoy la educación inicial es fundamental para usted poder avanzar de manera fluida, que un niño pueda avanzar de manera fluida a los demás niveles de formación. Este nivel de formación inicial es clave porque estimula al niño y lo prepara para su integración social, pero también para el nivel de educación primaria y sus posteriores niveles. Estos son temas que obligatoriamente hay que prestarle atención y es de las cosas que el ADP ha planteado en 13 puntos al Ministerio de Educación, lo que deben ser la solución. A mi entender hoy, más que acusaciones, lo que hay que plantearse son soluciones. Yo creo que el ministro tiene que cambiar su discurso permanente de ataque y convertirlo en un instrumento de llamar a una cercanía, a una integración, a un trabajo articulado, a una armonía en el sistema educativo nacional, una armonía que no existe hoy. Rafael, gracias por haber estado con nosotros. Yo espero que el público televidente pueda sacar sus propias conclusiones, pueda tener una idea de cuál es, a grosso modo, qué pasa en la educación dominicana. Tengo confianza en ti, tengo confianza en muchos miembros de la ADP que creo que están haciendo un excelente trabajo. Y yo creo que la sociedad dominicana está mirando ese trabajo. Y el ejemplo que pusiste de la pandemia es el mejor ejemplo de ver cómo alguien se integra y se entrega a una causa, a veces sin ningún beneficio adicional. Y eso hicieron muchos profesores. Yo espero que usted pueda ver esta entrevista en otra ocasión y escucharla bien detenidamente y sea usted el jurado y saque sus propias conclusiones. Gracias, Rafael. Señores, conversamos con el profesor Rafael Félix. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.